tal? Ya trabajando con el tema 1, la física y la geometría, comenzaremos una serie de videos con los cuales estaremos apoyando la lectura de los materiales de trabajo, los materiales adicionales y también conectando con algunos de los videos que ya están publicados en el canal de YouTube. En este caso, comenzaremos la revisión y el estudio del sistema coordenado cónico. Precisamente como parte del trabajo del primer material, en donde se generaliza el abordaje de los sistemas coordenados curvilíneos ortogonales. Bien, también recuerden que es muy importante plantearnos una pregunta: ¿por qué debemos de estudiar sistemas coordenados curvilíneos? En la sesión de trabajo, cuando se presentaron los objetivos del tema 1, enlistamos alrededor de 14-15 sistemas coordenados. Asimismo, también platicando que mediante un manejo, una manipulación geométrica, haciendo traslaciones sobre ciertos ejes, haciendo rotaciones, podemos entonces también extender un número de sistemas coordenados. Y bien, lo que podemos responder para esta pregunta sería lo siguiente. Tendremos que enfrentarnos normalmente a problemas de la física y por lo tanto debemos de seleccionar aquel sistema coordenado que mejor se adapte al problema. Esto quiere decir que debemos de revisar y buscar siempre la oportunidad en cuanto a la simetría que ofrezca ese sistema. De esta manera, pues lo que tendremos es que la expresión pues se va a tener que readaptar, se va a tener que reexpresar y finalmente lo que esto nos va a conducir es a obtener eh, una ecuación diferencial, normalmente una ecuación diferencial parcial, porque precisamente una gran mayoría de los problemas que ya conocemos en física pues se modelan mediante ecuaciones diferenciales parciales. Y entonces lo que podemos obtener con este trabajo en un sistema coordenado distinto es que la solución de ese problema pues será mucho más fácil que si la abordamos en el sistema cartesiano. Entonces también hay que considerar en qué consiste este concepto de una solución más fácil. Quiere decir que pues tendremos ya, después de haber hecho esta transformación, una ecuación diferencial parcial y que pues también tendremos que ocupar algunas estrategias de solución, pero precisamente al hacer este cambio, pues lo que podemos aprovechar es que será más fácil cuando logremos hacer un manejo con la ecuación diferencial y obtener un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, de las cuales ya sabemos resolver, y de esta manera pues tendremos que juntar los resultados de cada solución y entonces tener una solución completa a nuestro problema. Esto lo veremos ya en el tema 2, recuerden que se llama primeras técnicas de solución. Entonces, de ese conjunto de sistemas coordenados que mencionamos al inicio de este tema, mencionamos alrededor de 14-15, elegimos el sistema coordenado cónico y veremos la información necesaria que se requiere para poder hacer este abordaje. Eh, Recuerden que es muy importante también tener una referencia del sistema que estamos manejando. Esta referencia implica varias cosas: obtener las superficies constantes, determinar cuáles son las superficies constantes, calcular factores de escala, posteriormente los operadores diferenciales que ya conocemos: gradiente, divergencia, rotacional y el laplaciano. Y de esta manera, pues ya, al poder expresar un problema de la física en este nuevo sistema, pues tendremos los elementos para poder resolverlo en esta geometría en particular. Para el sistema coordenado cónico tenemos lo siguiente: la coordenada Q1 la llamaremos R, donde R es mayor o igual que 0, menor que infinito. La coordenada Q2 será θ, donde θ es mayor que b cuadrada, menor que c cuadrada. La coordenada Q3 será lambda, tal que lambda es mayor que 0, menor que b cuadrada. Y además se cumple esta desigualdad. Lambda cuadrada es mayor que 0, b cuadrada es mayor que lambda cuadrada, θ cuadrada es mayor que b cuadrada y c cuadrada es mayor que θ cuadrada. Otro punto importante es conocer las reglas de transformación, es decir, cómo cambiamos del sistema coordenado
cartesiano al sistema de interés. En este caso tenemos la relación para las variables en el sistema coordenado x, y y z dadas de esta manera. La coordenada x está relacionada por este cociente donde están involucradas r, teta y lambda. Aquí tenemos la garantía de que esta expresión no va a quedar indeterminada, ya que b y c serán siempre mayores que 0. Lo mismo ocurre para y, donde tenemos este cociente, r entre b, y posteriormente tenemos un producto por un radical, donde tenemos dentro del radical un cociente, que es un producto en el numerador y en el denominador una diferencia de cuadrados. Para la coordenada z tenemos este cociente r entre c, también multiplicado por un radical con un cociente dentro. Para cada sistema coordenado tendremos unas reglas de transformación específicas y estas las tendremos que estar manejando para construir los siguientes conceptos. Bien, el primer paso que debemos de considerar siempre en el sentido del estudio del sistema coordenado es determinar las superficies constantes. En este momento es donde tenemos que hacer uso de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia en el tema de la geometría, en el tema del álgebra. Para ello, pues tenemos tres variables, x, y, z, podemos elevarlas al cuadrado y comenzar a manipular las expresiones. De tal manera que, pues haciendo este primer paso, elevar al cuadrado cada una de las variables, tendríamos estas expresiones. Para el caso de y cuadrada y z cuadrada, el elemento del radical pues se cancela, tenemos ahora ya los términos del cociente sin mayor contratiempo, tanto para y cuadrada como para z cuadrada. Y bien, entonces un paso natural pues es revisar qué pasaría, qué vamos a encontrar cuando sumamos tres variables al cuadrado. Y en este momento pues se requiere un trabajo de desarrollo algebraico que se tiene que hacer con mucho cuidado, ya que si por ahí tenemos un cambio en un signo, en un elemento, pues podemos llegar a un resultado que quizá no nos determine un espacio geométrico o obtener algo que pues nos lleve a otro resultado. Entonces tenemos aquí una suma de tres sumandos que tenemos que revisar con mucho cuidado, con paciencia, y también como punto importante que tenemos que señalar es que este trabajo lo tendrán que hacer de manera explícita para resolver los ejercicios o los enunciados del examen. Bien, entonces precisamente pues teniendo tres términos comenzamos a manejar el álgebra. Tenemos un término común, r cuadrada, factorizamos la expresión, aquí tenemos nuestra r cuadrada y después nos fijamos en estos elementos entre corchetes. Aquí tenemos nuevamente los tres elementos y pues ahora comenzamos a revisar cómo podemos manejar la expresión. Y aquí ya también nuevamente comento, pues sería importante apoyarnos con el trabajo del álgebra que ya conocemos y hemos aprendido durante la carrera. Vamos a considerar los siguientes sumandos de esos tres, estos dos términos, y pues aquí tenemos tanto en el numerador como en el denominador términos distintos. Entonces lo que nos conviene en este caso es desarrollar cada uno de los términos. Recuerden que si tenemos elementos en común podemos buscar una factorización, podemos buscar algún tipo de agrupamiento, pero cuando no, pues el trabajo consiste en hacer todo el desarrollo. Entonces para los dos términos, si nos fijamos en el primero nuevamente, pues lo que encontramos es lo siguiente. Hacemos el desarrollo de este producto de diferencias en el numerador, lo tenemos de este lado. Aquí tenemos términos, por ejemplo, ya tenemos un b elevado a la cuarta potencia, términos multiplicados, y encontramos que en ninguno de los términos del numerador pues hay algún término que pudiéramos factorizar. Entonces de esta manera pues lo que tenemos que hacer es separar cada uno de ellos. Entonces este producto inicial lo llevamos a una suma de cuatro términos. Aquí hay dos términos que tienen un signo negativo, no hay ningún problema, eso lo podemos manejar más adelante. Hacemos el mismo desarrollo para el segundo término. De nueva cuenta encontraremos que haciendo el desarrollo en el numerador tenemos esta expresión aquí en esta parte del cociente. Volvemos a hacer un desarrollo de toda esta expresión de tal manera que tenemos ahora también cuatro términos.
De tal manera que pues si juntamos el primer término más este segundo término, ordenamos y aplicamos la correspondiente suma, pues veremos que sí es posible agrupar algo. Aquí tenemos los 8 términos. Esto tendría que estar expresado en un solo renglón, pero por cuestiones de la diapositiva hemos dividido. Aquí, atención, tenemos un signo más que cierra este renglón, pero acá abajo tenemos un signo negativo. Recordamos la ley de los signos, más por menos me da menos, entonces el siguiente término sería menos lambda cuadrada entre esta diferencia de b cuadrada menos c cuadrada. Y pues ahora aquí ya identificamos que tenemos términos en donde hay elementos en común: teta cuadrada, lambda cuadrada, teta cuadrada, teta cuadrada, lambda cuadrada y dos términos b cuadrada y c cuadrada. De tal manera que pues ahora podríamos hacer algún tipo de manejo con esos términos en común. Entonces ahora manejando el primer término que tenemos de la expresión, pues podemos hacer o buscar un desarrollo que nos permita simplificar esta expresión. Y entonces lo que podemos hacer nuevamente es hacer un desarrollo eh, de la suma de estas dos fracciones. Obtenemos el mínimo común múltiplo y después operamos correspondientemente en la parte de arriba cada uno de los términos. Aquí otro punto importante: quizá en algunos pasos en este desarrollo, durante las sesiones o durante los videos, habrá pasos, es decir, de este renglón al que sigue, pues habrá 1 o 2 líneas de trabajo que hay que escribir, pero pues para no hacer tan extendido el trabajo y la sesión del video, pues lo que haremos es abreviar pasos, pero ustedes también los pueden resolver sin mayor contratiempo, lo pueden replicar en su cuaderno y seguir todo ese desarrollo. Vuelvo a mencionar que ese desarrollo se espera que ustedes lo tengan de manera completa cuando estén resolviendo un ejercicio que deben de entregar. Y bien, entonces ahora aquí tenemos un término teta cuadrada lambda cuadrada que se factoriza. Aquí ya tenemos los corchetes y entonces pues nuevamente buscamos la manera de simplificar lo que tenemos dentro de los corchetes. Y para esto pues hacemos lo siguiente. Aquí en la siguiente línea pues hemos desarrollado estos productos. Dentro de los corchetes tenemos ahora paréntesis y en la parte de abajo hemos cambiado el signo de uno de los dos elementos. Bueno, en este caso podemos tomar este c cuadrada menos b cuadrada, lo multiplicamos por un signo, por un menos 1, que nos devuelve un b cuadrada menos c cuadrada. Por eso tenemos el signo, pero entonces ahora tenemos esta diferencia elevada al cuadrado. Y en la parte de arriba podemos identificar precisamente que tenemos un término c cuadrada más b cuadrada y 2 veces el producto de b cuadrado por c cuadrado. Entonces lo que identificamos es que tenemos un binomio, de tal manera que pues precisamente ahora expresando esta cantidad de entre paréntesis como un binomio al cuadrado, pues se divide entre esa misma cantidad, ya que la tenemos en el denominador. Sabemos que esto se hace la unidad y nos queda un término menos teta cuadrada lambda cuadrada entre b cuadrada c cuadrada. El resultado al que llegamos de la primera suma de estos términos sería esta cantidad que acabamos de mencionar. Entonces ya tenemos una parte que se está simplificando de la expresión inicial. Y pues ahora nos queda pendiente recuperar los términos de la suma que hacen falta. Entonces, ahora si nos fijamos en los términos que corresponden a teta cuadrada, pues llegamos a lo siguiente. Tenemos en el denominador las cantidades b cuadrada menos c cuadrada y c cuadrada menos b cuadrada. Pero si cambiamos este primer término, nuevamente multiplicamos por un menos 1, de tal manera que me quede c cuadrada menos b cuadrada, y aquí este menos, ahora me cambia el signo, un signo positivo. Estas cantidades se anulan al momento de sumarlas y obtenemos ahí un 0. Para los términos de lambda cuadrada ocurre exactamente lo mismo. Nos fijamos en el denominador, cambiamos el signo de uno de los términos y esta cantidad se cancela. Por lo que entonces ahora nos queda obtener el resultado del último término. Es este término que tiene en el numerador b cuadrada, en uno de las fracciones, y en el otro c cuadrada. De tal manera que pues ahora lo que podemos hacer nuevamente también es cambiar el signo de uno de los denominadores, de tal manera que pues, nos queda un denominador común,
Y pues entonces el álgebra nos dice que podemos agrupar las cantidades en el numerador, de tal manera que pues esta cantidad es la unidad. Ya tenemos entonces los resultados de esos 8 términos de esta primera expresión, de la suma de los cuadrados, de tal manera que entonces lo que obtenemos es este r cuadrada que habíamos factorizado. Recuperamos los corchetes, hay cantidades que se cancelan, porque aquí tenemos un signo contrario, de tal manera que entonces la suma de estas tres cantidades, esas tres variables x cuadrada, y cuadrada, z cuadrada, es igual a r cuadrada. Y este espacio geométrico ya lo conocemos de los cursos de geometría, es una esfera de radio r. Y precisamente lo que vamos a obtener, cambiamos el valor de r, nos define un conjunto de esferas concéntricas de radio r, y esta sería la primera superficie coordenada en el sistema cónico. Entonces ya obtuvimos información. La parte importante, recuerden que al tener tres superficies coordenadas, pues nos interesa revisar cuándo se intersectan esas tres superficies. Entonces queda pendiente revisar qué otras superficies son las que se generan. Aquí hemos dejado R va cambiando y teta y lambda permanecen constantes. Aquí tenemos una representación, es una esfera de radio R en nuestro sistema XYZ. Ahora, pues vamos a dejar que teta sea constante y como teta es mayor que 0, podemos revisar lo siguiente. Precisamente, dada la definición de nuestras reglas de transformación, al tener esta cantidad mayor que 0, pues podemos hacer uso de ella mediante un cociente. Y pues si abreviamos de manera tal que pues en comparación del paso para obtener la superficie coordenada para R, aquí podemos expresar directamente esta cantidad x cuadrada, teta cuadrada. Aquí ya sabemos quién es x cuadrada y hacemos todo nuestro desarrollo precisamente al sumar estos tres elementos, pues llegamos a que esta superficie es, bueno, esta ecuación es igual a 0. Y esto nos define una familia de conos que es la segunda superficie coordenada. Entonces aquí nuevamente tendríamos que recuperar de la geometría la ecuación del cono, de tal manera que vemos que coincide con esta expresión. Y nuestra última superficie constante, pues también nuevamente, como sabemos que lambda es mayor que 0, pues podemos revisar lo siguiente. Tenemos ahora esta expresión en términos de la suma de x, y, z con lambda, y pues esta suma se anula. También esto nos define una familia de conos que sería la tercera superficie coordenada. Y de esta manera, pues ya tenemos tres superficies y el siguiente paso es entonces ahora intersectar esas superficies y tener una idea precisamente de el espacio que se está generando cuando tenemos la intersección. Aquí tenemos una figura, que de hecho también es la que tendrán en las notas de trabajo. Tenemos x, y, z. Aquí tenemos las tres superficies. Cuando r es constante tenemos una esfera. Cuando teta es constante, tenemos un cono cuyo vértice está en el origen, abre en dirección z, y cuando tenemos lambda constante, el cono abre en dirección del eje x o menos x, y el vértice está en el origen. Entonces, esta superficie que tenemos aquí, esta como aquí aparece en un trazo continuo, posteriormente, si estuviéramos viendo la parte de atrás, esto sería la intersección de las tres superficies. Y esto es lo que nos define el sistema cónico. Bien, entonces ahora ya tenemos estas tres superficies y tenemos una oportunidad de establecer un punto sobre esta intersección y posteriormente vamos a requerir pues también establecer los vectores base en el sistema coordenado cónico, pero para ello necesitamos todavía un siguiente concepto que es muy importante y que deberán de obtener también en el desarrollo de ejercicios cuando estemos manejando sistemas coordenados distintos. Y precisamente ese concepto es el de los factores de escala. De acuerdo con las notas de trabajo, hay una expresión que nos determina cómo se obtienen estos factores de escala, que llamaremos de manera general HI. En algunos textos de física matemática, los autores utilizan, por ejemplo, una referencia de H1, H2, H3,
Pero también en el caso de las coordenadas que mencionamos, Q1, Q2, Q3, tendríamos una referencia de ese tipo, pero también es válido hacer la referencia como subíndice de los factores de escala en términos de la variable que estemos ocupando. Por ejemplo, R, H sub R, H sub teta y H sub lambda. De esta manera, entonces, podemos calcular la norma de la derivada del vector R con respecto a cada una de las variables de nuestro sistema coordinado. Y esta expresión la podemos también representar en términos de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la derivada parcial de x y z con respecto a la variable u, y. Que de esta manera pues es la manera en la que podemos determinar los factores de escala. Vamos a comenzar a revisar el procedimiento para calcular el factor de escala HR o H1, de tal manera que entonces ahora debemos de calcular esta expresión, la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de la parcial de x con respecto a r más el cuadrado de la parcial de y con respecto a r más el cuadrado de la parcial de z con respecto a r. Entonces tenemos ahora que enfrentarnos a la tarea de desarrollar calcular derivadas parciales, que es algo que también ya conocemos y sabemos manejar desde cálculo 3. Recomendamos precisamente hacer un desarrollo explícito en el manejo de estas derivadas parciales. Entonces, la primera derivada de la derivada parcial de x con respecto a r pues es muy sencilla, es muy directa, de tal manera que pues tenemos que tomar la derivada parcial con respecto a r de esta expresión, que ya sabemos y podemos hacer en automático la operación. Tenemos este cociente, teta por lambda entre b por c. Y como nos piden el cuadrado de esta cantidad, pues podemos obtenerlo directamente y con ello tener el primer término del radical para obtener el factor de escala. Y para la segunda derivada parcial, ahora en este caso de y con respecto a r, tenemos que hacer nuevamente lo mismo. Tomar la derivada parcial de r de esta cantidad. Aquí la ventaja es que esta expresión pues, nos deja fuera del radical la variable r, de tal manera que obtener esta derivada parcial es inmediato. Tenemos esta cantidad. Y pues ahora podemos elevar al cuadrado, de nueva cuenta, pues es una operación muy sencilla. El radical pues ya no lo tenemos y podemos entonces simplificar la cuenta. Para la tercera derivada parcial, pues es también nuevamente un procedimiento en donde tenemos que obtener ahora la derivada parcial de esta expresión, la que tenemos entre paréntesis, y nuevamente también es muy sencillo su trabajo, su obtención. Aquí ya la presentamos directamente y al elevar al cuadrado, pues nuevamente también tenemos ya la expresión requerida. El siguiente paso pues es realizar ahora la suma de estas tres cantidades, que es la parte, el contenido del radical. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar esta expresión. Y es una expresión que incluye tres factores. Aquí lo que estamos indicando es que esta suma ya se realizó. Voy a regresar a una de las diapositivas. Cuando llegamos en la parte de la descripción de las superficies coordenadas, llegamos a una expresión de este tipo. Si notan, la cantidad que tenemos entre los corchetes es la cantidad que ya trabajamos en un momento y pues es la que se necesita ahora para obtener el factor de escala RH. De tal manera que pues precisamente ese resultado también ya lo conocemos. Ahora con este botón nos vamos al resultado que ya esperábamos, que es el valor de 1. De tal manera que pues precisamente este resultado lo vamos a ocupar y con ello vamos a simplificar la expresión. De tal manera que pues entonces para el factor de escala HR tenemos que es la unidad, vale 1. De esta manera pues ya tenemos el primer factor de escala de 3. Nos falta ahora calcular el factor de escala h teta. Y pues también ahora lo que tenemos que hacer es tomar las derivadas parciales con respecto a teta para x, para y y para z. También recomendamos también que ustedes calculen las derivadas parciales de manera paulatina, de manera como lo estamos presentando. Tomamos la derivada parcial con respecto a la variable, luego le damos al cuadrado, sumamos y después aplicamos la raíz cuadrada. Y de esta manera pues minimizan que se presente algún error.
Entonces comenzamos con la parcial de x con respecto a teta. Nuevamente es una derivada muy sencilla, de tal manera que pues aquí presentamos el resultado. Elevamos al cuadrado, es una operación directa que no representa mayor complejidad. Pero cuando ya tenemos la derivada parcial de y con respecto a teta, implica tomar la derivada parcial con respecto a teta de esta cantidad. Notamos que dentro del radical, en el numerador, tenemos teta cuadrada. Entonces aquí tenemos que hacer uso de los manejos y de las habilidades que ya tenemos para resolver derivadas parciales de este tipo. Entonces, de este renglón al que sigue, pues ahí, por ahí pueden hacer un cambio de variables, sustituir una letra por lo que tenemos dentro del cociente y pues llegamos a este resultado. Tenemos un numerador, tenemos un denominador que incluye nuevamente el radical y está elevado al exponente 1/2. Entonces podemos hacer el álgebra pues para poder elevar al cuadrado esta expresión y pues ahora el cambio es que cada una de estas variables, r, teta y este binomio lo elevamos al cuadrado. En el numerador, en el denominador b cuadrada, este binomio se eleva al cuadrado y el exponente en medio pues se convierte ahora a la unidad. Hacemos la simplificación, tenemos aquí un término en el numerador que está elevado al cuadrado, tenemos un término que está en el denominador, perdón. Acá tenemos en el denominador, tenemos nuevamente un cociente. Este numerador está al cuadrado, se disminuye una potencia por este otro elemento. De tal manera que la parcial de y con respecto a teta elevado al cuadrado es esta cantidad. Entonces ya tenemos la segunda derivada parcial de y con respecto a teta. Para la tercera derivada parcial hacemos otra vez lo mismo. Ahora tomamos la derivada parcial con respecto a teta de la expresión de z y también ahora tenemos que hacer este procedimiento, es equivalente y nuevamente obtendremos una expresión similar, una expresión parecida que entonces al elevado al cuadrado tenemos aquí ya en el denominador el exponente se hace la unidad y pues hacemos el álgebra necesaria de tal manera que tenemos esta expresión. Y pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es sumar las tres derivadas parciales que se han obtenido. De tal manera que el factor de escala con respecto a teta será la suma de estos tres elementos que ya tenemos y hemos obtenido. Y entonces tendremos esta expresión, que es una expresión más completa, con más términos y en comparación del HR, de tal manera que también tenemos que resolver paso a paso cada una de estas operaciones con fracciones. Y bien, entonces aquí hay que hacer un trabajo cuidadoso, un manejo algebraico muy especial, muy particular, para llegar a este resultado. Entonces directamente estamos mostrando el valor de h teta. En su caso, cuando tengan que resolver en un ejercicio o en un enunciado del examen y se les pida calcular explícitamente un factor de escala, tienen que hacer todo el desarrollo. De esa manera, entonces, tendrán que llegar a este resultado. Y también lo comentamos en clase que tendrán disponible un catálogo donde se enunciarán los sistemas coordenados que estaremos señalando. Ocuparemos quizá algunos durante este desarrollo del tema 1, pero también en este catálogo verán, estarán incluidos las relaciones, las reglas de transformación y los factores de escala. De tal manera que entonces tendrán una guía que les indicará cuál es el resultado al que deban de llegar. Y con eso, pues también, si ven que su desarrollo llega a un resultado distinto, tendrán que revisar nuevamente su álgebra y ver en qué momento el camino que tomaron, pues ya los llevó a otro resultado. Para el factor de escala h lambda, el procedimiento es exactamente el mismo. Y en este caso, para el sistema cónico tendríamos lo siguiente. Aquí ya estamos presentando directamente el factor de escala h lambda. Esto quiere decir que todo el trabajo algebraico, desde tomar las derivadas parciales de la variable con respecto a lambda, elevadas al cuadrado, luego sumarlas y tomar la raíz, pues de la diapositiva anterior a esta, finalmente se presenta el resultado. Aquí lo que también recomendamos es que ustedes hagan ese desarrollo en su cuaderno, en una hoja, y podrán llegar sin ningún contratiempo a este valor. Entonces, como aquí ya lo mencionamos nuevamente, tendrán que hacer todo el desarrollo directamente.
Bien, y con esto tenemos los tres factores de escala para el sistema coordenado cónico. Cuando ya tenemos estos tres factores de escala, entonces podemos extender el estudio de nuestro sistema coordenado. Y no solo del cónico, sino de cualquier otro sistema. Los factores de escala es un elemento primordial para avanzar en el estudio. También hay que hacer referencia que uno de los videos que ya está disponible en el canal de YouTube se revisa este mismo sistema cónico, pero el trabajo se hace ocupando el tensor métrico. Hay material disponible en la página de Moodle para que ustedes puedan revisar, hacer un repaso sobre vectores y sobre tensores, de tal manera que entonces ese video les puedan, que finalmente nos va a devolver estos mismos factores de escala, pero la construcción es completamente distinta. No estaría de más que lo revisaran, pero también el camino normal de obtener el factor de escala, pues también lo podemos ver con esta metodología. Entonces, ahora lo que tenemos oportunidad de hacer es estudiar los diferenciales en este sistema coordenado, que también se va a complementar con el tema que van a ver sobre los diferenciales, operadores diferenciales, también para sistemas generalizados. Entonces, lo que trabajaremos es que un primer punto es obtener los vectores unitarios, y esto sabemos que lo podemos obtener de la siguiente manera. El vector unitario, y aquí haremos la notación de manera general, vector unitario E gorrito, pues va a ser igual al inverso del factor de escala. Vean la parte importante de obtener el factor de escala primero, y después tomar la correspondiente derivada parcial de R con respecto a la coordenada. Esto nos dará tres vectores unitarios para el sistema R, teta y lambda. Y también, si queremos obtener ahora el cuadrado de la distancia entre dos puntos en este sistema coordenado cónico, vendrá dado por esta expresión. Tendremos esta diferencial s al cuadrado, y cada uno de los términos de esta suma es el producto de el factor de escala h1 por el diferencial de la coordenada q1 elevado al cuadrado, lo mismo para h2 y h3. Entonces, nuevamente los tres factores de escala son necesarios. Obviamente también tenemos que hacer una correspondiente operación algebraica para llegar de manera explícita a cada elemento. Bien, entonces también hay que tomar en cuenta que los factores de escala podemos utilizarlos para expresar para expresar el diferencial de desplazamiento de la siguiente manera. Aquí ya tenemos con los factores de escala del sistema cónico, tenemos ya nuestro correspondiente diferencial de desplazamiento elevado al cuadrado. Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es ocupar y hacer la operación del inverso del factor de escala, agrupar, hay un término común, r cuadrada por esta diferencia de teta cuadrada menos lambda cuadrada, multiplicado por los dos términos, uno correspondiente al diferencial de teta y el otro correspondiente al diferencial de lambda. Bien, entonces también podemos revisar que los factores de escala, si los expresamos de manera conveniente con esta relación, el diferencial para una coordenada i, pues va a ser igual al producto del factor de escala hi por el diferencial de esa coordenada qi. Y esto nos va a servir porque pues también tenemos que suponer que las otras coordenadas q son constantes. Y entonces de esta manera podemos desarrollar el elemento de área y el elemento de volumen en este sistema coordenado. De tal manera que el elemento de área para IJ estaría dado por el producto de los diferenciales de desplazamiento con respecto a SI y con respecto a SJ. Y en este caso estaría también, en términos ya de los factores de escala, estaría dado por el producto de HI por HJ por los respectivos diferenciales. Y para el elemento de volumen expresamos como este diferencial de volumen dado por tau como el producto de tres diferenciales de desplazamiento, y a su vez está dado por este producto de los tres factores de escala por los respectivos diferenciales de las coordenadas Q1, Q2 y Q3. Y vean entonces que la necesidad de obtener los factores de escala para cualquier sistema coordenado que estemos manejando nos va a permitir extender el estudio de este sistema. Y hasta este momento hemos hecho una descripción general
completamente geométrica del estudio, pero también, como veremos más adelante, si nos interesa estudiar ya cuestiones de la física en este sistema o en cualquier otro sistema, pues también lo podemos hacer a partir de estos elementos. Por ejemplo, podemos plantear como un ejercicio calcular la velocidad y la aceleración en este sistema coordenado, pero para ello necesitamos esos elementos que hemos revisado. Y entonces podemos ya tener un acercamiento directamente más, en este sentido, conectamos con la física, con lo que ya conocemos. Para ello, pues ahora tendremos que recuperar lo que vimos en su momento en mecánica vectorial, para poder obtener velocidad de aceleración, ¿no? Como cierta información. También dependerá del sistema coordenado que trabajemos. Tendremos una relación muy directa y muy inmediata con ciertos fenómenos. Por ejemplo, y es lo que ustedes pueden encontrar en distintas referencias de la física matemática en textos clásicos, es por ejemplo el estudio en un sistema esférico. Se desarrolla la velocidad, la aceleración, y también de ahí se desencadenan y se conectan mucho a otro tipo de fenómenos que también van a ser muy comunes y que vamos a encontrar también en este curso más adelante, pero está enfocado directamente con el sistema esférico, ¿no? Nosotros vamos a ver en el tema 4 el átomo de hidrógeno, vamos a considerar un sistema esférico. En algún momento tendremos que hacer asociación con la velocidad con la aceleración, pero pues siguiendo este camino podemos ocupar cualquier otro sistema y recuperar precisamente esas expresiones. Con esto cerramos la sesión del día de hoy. Les pedimos gentilmente que revisen el video, que se apoyen con las notas de trabajo que están en Moodle, y con ello seguimos avanzando. Estaremos dejando los videos consecuentes en el canal, en la lista de reproducción correspondiente a este tema 1. Les pedimos gentilmente que nos dejen su like, se suscriban al canal si no lo han hecho. Recuerden que estamos generando contenido que enriquece el canal y por supuesto el curso, y de esta manera pues también estamos ofreciendo más elementos para que ustedes lleven un curso pues lo más práctico posible. Nos vemos hasta la siguiente.